7:42 y con el ministro de Energía, Diego Pardo, acá en el estudio de Mesa Central. Ministro, muchas gracias por estar acá. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Tiene una reunión con el presidente para hablar del plan de acción del hidrógeno verde. ¿De qué se trata? En un ratito más. Sí, efectivamente. La idea de este plan de acción y digamos como parte de lo que ha sido, como yo creo, algo que caracteriza las políticas en materia energética. La idea es tratar de construir a partir del hidrógeno verde una política de Estado. Y sobre esa base construimos este plan de acción que lo que hace es tomar la, estrategia que fue desarrollada en el gobierno anterior y llevarla, por un lado, a medidas más concretas con, plazos, objetivos, responsables. Aterrizarla también en un horizonte temporal un poquito más próximo y cambiar también un poco la audiencia hacia la cual nos dirigimos, porque la estrategia nacional que fue elaborada por el gobierno anterior y que fue muy exitosa en captar la atención de inversionistas y desarrolladores para que trabajaran en la formulación de proyectos. Hoy día tenemos un pipeline de proyectos muy interesantes. A medida que, esa es como la fase inicial, cuando uno trata de captar atención de inversionistas, pero cuando esas inversiones se tienen que materializar, tú cambias un poco la audiencia, ¿sí? Tienes que pasar a hablar con los habitantes de las ciudades, de las regiones donde estos desarrollos van a ocurrir. ¿Qué es lo que típicamente ha pasado en Magallanes, donde haya habido efectivamente, interacción intensa con la comunidad, digamos? Claro, entonces, y solo por poner un ejemplo, cuando tú le hablas a inversionistas, típicamente hablas del producto, en una estrategia muy orientada al producto. Dice, de alguna manera vamos a producir tantas toneladas de este producto que va a permitir de alguna manera generar tal nivel de ingresos que te permite apalancar una inversión de tantos millones. Cuando tú le hablas a los ciudadanos de una región, tienes que cambiar un poco la métrica y tienes que empezar a hablar de empleos industriales, tienes que empezar a hablar del esfuerzo de infraestructura que hay que hacer, tienes que empezar a hablar de las cadenas de valor que permiten involucrar a las pymes del sector y hacerlas más complejas, de mayor valor agregado. O sea, tiene que hacer más visible los efectos positivos, las externalidades positivas. Efectivamente, y ese yo diría que es el objetivo del plan de acción, tomar algo que fue muy exitoso en su momento para generar atención en el mundo detrás de las fortalezas que tiene Chile en materia de hidrógeno verde y permitir hablarle a esta otra audiencia, ¿sí? Que es natural que antes se le hablara primero, a los inversionistas, había que generar interés, pero ahora cuando ya tenemos una cartera de proyectos bien interesante y vamos a empezar a hablarle a los ciudadanos, necesitamos desarrollar estas otras políticas que son importantes para acompañar los proyectos. ¿Y cuáles son los pasos o los elementos centrales del plan de acción? El plan de acción tiene 80 medidas, que parecen muchas, pero para cada una hay objetivos responsables que la idea es, y plazos, este es un plan de acción que va del 2023 al 2030. De hecho va a involucrar a gobiernos futuros también, y la idea fue involucrar de alguna manera desde el principio de la elaboración del plan, como también en el comité estratégico que acompañó el desarrollo, figuras muy importantes de la oposición que fueron muy generosas en participar en este comité, porque como te digo, va a involucrar al gobierno siguiente, y este conjunto de acciones concretas lo que buscan es permitir que efectivamente esta industria pase de tener un portafolio de proyectos interesantes a materializar esto. O sea, que se concreten. Sí, ¿hasta ahora no se ha concretado ninguno? ¿Qué es lo que hay en términos concretos? Hoy 2024, digamos. Claro, hoy día el año 23 fue un año donde se cerraron con éxito muchas etapas piloto, que eso es algo muy importante porque hay que recordar que el hidrógeno verde es un mercado que está empezando. Claro. ¿Sí? Entonces, el año 23 se cerraron con éxito muchas experiencias piloto, en Coquimbo se empezó a mezclar el hidrógeno verde en las cañerías de gas natural y le llega, a los consumidores residenciales, lo cual es muy bien percibido por la ciudadanía de Coquimbo. O sea, en Coquimbo hay casas cuyo combustible es hidrógeno verde. Calientan la tetera con hidrógeno verde, sí. Con una parte del hidrógeno. Con una parte, sí. Mezclado con gas natural. Así es. Así es. Sí. Y su plan es llegar al 20%, hoy día están como en el 5%, van a llegar al 20%. El 5% de los clientes, digamos.
No, 5%, de mezcla. Y van a llegar al 20% de mezcla, sí. Sí. Es un proyecto súper interesante que la gracia de alguna manera es que involucra a la ciudadanía, digamos, en la primera línea y hace que el combustible para calentar la tetera, como dice usted, sea un 20% menos contaminante. Claro, efectivamente. Notable. Esa ley. Y la gracia, ¿y por qué 20%? Porque, digamos, si es más, tienes que empezar a cambiar los artefactos. La gracia de la mezcla es que mantienes todo igual. Claro, y que es transparente para el usuario, digamos, sí, por ahora. Con la misma cocina, con el mismo calibre. Ahora, capaz que del 2030 en el siguiente plan de acción o como se llame, haya que buscar esos cambios también. Claro, pero hay que dar un paso primero que el siguiente. ¿Qué otros pilotos hay? Acá en Huachuraba, por ejemplo, hay un centro de logística de Walmart que reemplazó las grúas horquillas. Funcionaban con baterías eléctricas y ahora funcionan con baterías de hidrógeno. Y la gracia de ese proyecto, por ejemplo, es que cuando tú hiciste ese cambio, la recarga de la batería es muchísimo más corta. Pasaron de 45 minutos a 5 minutos. Entonces, por lo tanto, la máquina es mucho más eficiente, digamos, muchas más vueltas. Digamos. Claro, da muchas más vueltas, pero también el turno de los trabajadores es mucho más productivo, con lo cual la remuneración variable de esos trabajadores también es mayor. Y, yo estuve allá el año pasado y los principales entusiasmados con replicar este piloto en otros centros logísticos de Walmart son precisamente los sindicatos y el mundo del trabajo. Lo cual ese sí que es virtuoso. Sí, y eso no es menor, digamos, porque si uno mira lo que pasa en Europa, por ejemplo, donde las políticas de transición energética tienen una dificultad de implementarse con el mundo del trabajo. Digamos, eso es un clivaje, una tensión típica en Europa, en Estados Unidos. Y aquí, digamos, encontramos esta experiencia donde es posible que ambas cosas sean complementarias. Y bueno, por supuesto, el año pasado también fue el año donde empezaron los envíos comerciales de la única planta en el mundo de combustible sintético que está localizada en cerca de Punta Arenas, en la región de Magallanes. Que ya empezó a exportar, digamos. Empezó a exportar. Es una planta demostrativa, es pequeña, pero efectivamente empezó sus exportaciones. Y no solamente eso, esa también es una planta interesante por varias razones y que muestra, es como un microcosmos de lo que podemos lograr con el hidrógeno. En esa planta el 85% de los trabajadores son magallánicos. O sea, es intensiva en mano de obra local, digamos. O sea, es que ellos han hecho un esfuerzo, y nosotros hemos acompañado ese esfuerzo, de precisamente trabajar con personas de la zona, con formar personas de la zona. La última vez que porque no es llegar y contratar, porque son trabajos que requieren algún tipo de capacitación, digamos. Yo la última vez que estuve allí, ellos estaban muy orgullosos porque tenían que hacerle mantención a la planta. Y estos son Haru-Oni, que es esta planta, es como es como una torre de Babel, tiene tecnologías de todas partes del mundo, y tecnologías que, digamos, no hay a esa escala en otras partes, como la captura de carbono, en fin. Tenían que hacerle la mantención a la planta y tenían una decisión que tomar, de alguna manera. ¿Capacitan la gente localmente o traen expertos de fuera para hacer la mantención de la planta? Y tomaron la decisión de capacitar su gente y hacer la mantención y traer una visita de inspección. Hicieron la mantención enteramente con mano de obra local formada específicamente para eso y pasaron sin problema, digamos, la inspección de esto. Digamos, es un equipo súper sofisticado. Sí, lo que es súper chévere desde el punto de vista de la economía en el largo plazo, pero también de las posibilidades para esos trabajadores capacitados, digamos. Bueno, yo hablaba con la última vez que estuve allá con una jefa de turno en Haru-Oni, que es una ingeniera que es de Magallanes. Se fue a estudiar a Valparaíso y era una persona que tenía su vocación en trabajar en las energías limpias. Y tenía, cuando egresó, pocas esperanzas de volver a trabajar a Magallanes, porque no veía un campo laboral. Y Haru-Oni, digamos, el mundo del hidrógeno le abre un campo laboral y permite que, digamos, esta persona siga con su plan de vida de volver a su región, tomar todo lo que había aprendido en su formación profesional y seguir creciendo. De alguna manera, esa capacidad de en un lugar porque Magallanes, no hay que olvidarlo, es un lugar que tiene un pasado industrial,
con la operación de gas y petróleo, que fue muy fuerte durante la segunda mitad del siglo XX. En el caso del gas todavía está creciendo en exploración y desarrollo, pero en el caso del petróleo viene disminuyendo desde hace décadas. Hay una oportunidad de superponer como presente y futuro, de tal manera de que en esas regiones puedan involucrarse esta nueva economía verde y darle una continuidad a esa vocación industrial que han tenido históricamente. El otro hub industrial que de producción de hidrógeno, que es cercano, digamos, al desierto de Atacama, la zona de Tocopilla, de Mejillones, pasa un poco lo mismo. Son zonas que tuvieron durante décadas plantas termoeléctricas a carbón, y hoy en día, digamos, ven el hidrógeno verde como una manera de continuar con esta vocación industrial, pero digamos sin los problemas de contaminación, sin digamos digamos las externalidades negativas que supone la generación termoeléctrica a base de carbón. Estamos con el ministro de Energía, Diego Pardo. Usted dice la planta de Magallanes, que es la única que está produciendo ahora, ¿no?, en Chile. O sea, las otras dos también, digamos, la que hablamos de Huachuraba, la que hablamos de Coquimbo, hacen el hidrógeno verde. Lo hacen ahí. Ya. O sea, pero la de Huachuraba y la de Coquimbo son pequeñas. Son pequeñas. La de Punta Arenas, la de Magallanes, que está exportando ya, es chica. ¿Cómo se dimensiona una planta? ¿En qué términos, digamos? Bueno, lo que pasa... una minera, una mina, uno dice, produce tantas toneladas, digamos. No, la expectativa que nosotros tenemos de digamos, alcanzar la escala de gigas de capacidad de electrólisis, todavía estamos lejos de ello. De hecho, los proyectos que nosotros esperamos que ingresen al sistema de evaluación ambiental, bueno, dos de ellos ya ingresaron durante este año 24, y seguramente van a ingresar más. Son proyectos que todavía están en la escala de los mega, digamos. Hay que multiplicarlos por 1000 para llegar a los gigas. Pero yo diría que vamos avanzando de una manera razonable, teniendo en cuenta también cómo va avanzando esto en el resto del mundo. O sea, no nos estamos quedando atrás, pero y tampoco vamos tan adelante. O sea, hay una ventana de oportunidad que hay que aprovechar. Y ahora, hay hartos expertos en opinión pública que dicen que una de las razones del desánimo en el país no es tanto por la situación económica, por ejemplo, sino más bien porque ven que las cosas no avanzan en el Congreso, en fin, hay hartas cosas, y entre otras cosas no avanzan por la famosa o la llamada permisología, en fin, porque los proyectos se demoran mucho y porque hay mucha incertidumbre respecto a los proyectos, más allá de los plazos que de suyo son largos. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se contempla en un plan de acción de hidrógeno verde en esa materia? Porque si todo se tranca después, porque un servicio público, qué sé yo, la CONAF, se demora 200 días en vez de 60 en entregar un permiso, ahí vamos a quedar. Está bien. Lo primero es que en estos 3 experiencias piloto, y hay muchas otras experiencias piloto que también van a ocurrir durante este año, que también ocurrieron durante el año pasado, son experiencias piloto que ocurrieron, y esos también son permisos. Eso pasó, digamos. Sí, son permisos. Hubo permisos y se hicieron de manera segura y están, digamos, con todos sus papeles al día. En el caso de los proyectos que están ingresando ahora al sistema de evaluación ambiental, obviamente hay un desafío. Primero porque esta es una tecnología relativamente nueva, son tipos de proyectos relativamente nuevos, no tanto la parte de generación, que son esencialmente sistemas fotovoltaicos y baterías y aerogeneradores por el otro lado, pero la parte más industrial digamos de la producción del hidrógeno, eso sí efectivamente es relativamente nuevo. Y ahí en el plan de acción hay digamos digamos una línea de trabajo específica para reforzar equipos. ¿Sí? La idea, vamos a reforzar equipos, vamos a incluir nuevas personas que se hagan cargo de los expedientes de evaluación, también vamos a reforzar los equipos que hacen las guías para que esto se acompañe de la mejor manera posible, hasta que las reformas que están en el Congreso, tanto al sistema de evaluación ambiental como al sistema de los permisos sectoriales, efectivamente avancen y sean ley vigente. En particular, la ley de permisos sectoriales uno esperaría que llegue a tiempo, ¿sí? Porque
en términos de la ruta crítica de los proyectos, primero hacen su evaluación ambiental y después pasan a la parte sectorial. Entonces, efectivamente, según la planificación, conseguimos aprobar durante este año la ley de reforma a los permisos sectoriales. Llegaría a tiempo también para estos proyectos que deberían ingresar al sistema de evaluación ambiental este año. Dos preguntas, una más corta y otra un poco más larga. La más corta, me preguntan si va a haber algo en el Biobío, en Concepción, que también fue un polo industrial, tal como mencionaba usted de Magallanes, a propósito del problema de Huachipato. Y Huachipato tiene un proyecto de Tiene un proyecto, ¿no? Efectivamente, que está avanzando. Que es la misma siderúrgica, ¿no? Sí, para hacer acero verde. Y efectivamente el acero verde, aquí nosotros tenemos dos polos de generación del producto de hidrógeno que están uno en Magallanes con el viento, con la fortaleza del viento en Magallanes, otro con la fortaleza del sol de Atacama, pero también tenemos dos polos industriales, uno en Quintero y Puchuncaví, digamos, esa zona, y otro en la zona de Biobío. También en ambos el plan de acción se hizo de manera presencial, con extensa participación tanto de la sociedad civil como de la academia, y estamos trabajando para que estos pilotos primero se desarrollen de buena manera, tanto en el caso de el acero verde, como en el caso de la minería, como en el caso del refinamiento de diésel, como en el caso del refinamiento de los procesos de celulosa. En todos esos casos, si uno consigue construir una demanda interna del producto, si bien las escalas son muy muy distintas, digamos, a la escala de la demanda internacional es muchísimo más grande de la que podríamos generar a nivel local, la demanda local sí puede servir como un buffer, digamos, como algo que te permite disminuir la varianza en los tiempos en los cuales la demanda internacional va a madurar y se va a hacer presente. Una última cosa, ministro Diego Pardo, el 2030, ¿en qué deberíamos estar? ¿Cómo debería estar esta industria? Bueno, el 2030 nosotros conservamos las métricas de la estrategia nacional que desarrolló el gobierno anterior, y deberíamos tener 25 gigas de capacidad de electrólisis deberíamos estar en una escala comercial funcionando, por decirlo así. Deberíamos tener nuestra capacidad de exportación funcionando el 2030, ese es el plazo. ¿En qué nivel? ¿Se puede estimar cuánta plata, por ejemplo, se podría exportar? Aquí las ambiciones son grandes. Nosotros queremos ser un líder mundial en la exportación de este producto. Obviamente va a haber otros países también que participen de este mercado, pero la ambición es liderar. O sea, ser el mayor exportador del mundo en no ser el mayor en volumen, pero al menos ser el más competitivo en términos de precio, y ser uno de los 5 principales exportadores del mundo. El ministro de Energía, Diego Pardo, nos quedaron un montón de temas que no hablamos porque nos dedicamos solo al hidrógeno verde, que es un tema que reconozco que me apasiona, entonces por eso le pregunté solo de eso al final. Pero otro día hablamos de las cuentas de luz, de la reforma de la distribución eléctrica, de la plata que le dé a la ENAP. Ya. Ministro, muchísimas gracias por la gente. Cuando quieran vendré de nuevo. Gracias. Una pausa, volvemos con el Rat Pack, con la mesa de editoras acá en Mesa Central.